Me despidió frente a todos. Mi propio hijo. En la sala de reuniones donde yo había pasado más noches sin dormir que en mi propia cama. Rodrigo estaba de pie, con los brazos cruzados, mirándome como si fuera un extraño. Como si no fuera el hombre que lo cargó en brazos el día que nació. Como si no fuera quien le enseñó a caminar, a leer, a construir algo con las manos. Los empleados estaban alrededor de la mesa, algunos mirando sus teléfonos, otros fingiendo revisar documentos. Nadie me miraba a los ojos. Nadie excepto él. Rodrigo respiró hondo, con esa sonrisa pequeña que siempre usaba cuando creía tener el control. Entonces dijo las palabras que cortaron el aire como vidrio. Trabajaste bien, papá, pero te convertiste en un obstáculo. Es momento de que te retires y dejes que la empresa avance sin ti. Hubo un silencio. Breve. Incómodo. Luego alguien tosió. Otro soltó una risa nerviosa. Y después, como si hubieran recibido permiso, varios más se rieron también. No a carcajadas. Pero sí con ese tipo de risa que la gente usa cuando quiere estar del lado del ganador. Cuando quiere mostrar lealtad al nuevo jefe. Me quedé quieto. No dije nada. Solo lo miré. Miré a ese hombre que alguna vez fue mi niño, el que lloraba cuando se raspaba las rodillas y corría a mis brazos. Ahora estaba ahí, con traje gris oscuro, zapatos brillantes, y esa expresión fría que había perfeccionado en los últimos 2 años. Sentí un peso en el pecho, pero no era dolor. Era algo más profundo. Era la sensación de ver algo que construiste con tus propias manos ser usado en tu contra. Como ver tu reflejo en un espejo roto. Rodrigo continuó, porque necesitaba terminar el espectáculo. Hemos preparado una liquidación generosa. 3 meses de salario. Acceso a tu pensión. Todo legal, todo correcto. Puedes recoger tus cosas esta tarde. 3 meses de salario. Como si 30 años pudieran resumirse en 90 días de pago. Como si cada cliente que traje, cada contrato que salvé, cada crisis que resolví pudiera depositarse en una cuenta bancaria y llamarse justo. Asentí despacio. No porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que ese no era el momento de hablar. Ese era el momento de observar, de escuchar, de recordar cada rostro en esa sala, cada uno que se rió, cada uno que desvió la mirada, cada uno que eligió el silencio cuando debió haber hablado. Miré alrededor una última vez. Vi a Leticia, la asistente administrativa, mordiéndose el labio inferior. Ella sabía la verdad. Había estado aquí desde el principio. Vi a Sergio, en la esquina, con los brazos cruzados y una expresión que parecía tristeza mezclada con ira contenida. Él también sabía. Pero nadie dijo nada. Rodrigo se aclaró la garganta. Bien. Si no tienes nada que decir, supongo que podemos. Entonces, desde el fondo de la sala, donde las sillas estaban vacías y las sombras se acumulaban, escuché una voz. Grave, tranquila, poderosa. Ustedes al menos saben quién es él. Todos se voltearon. Algunos se pusieron de pie. Otros dejaron caer sus bolígrafos. Porque esa voz pertenecía a alguien que nunca estaba ahí. Alguien que la mayoría solo había visto en fotografías o en reuniones anuales. Marco, el director ejecutivo. El hombre que raramente aparecía, pero cuya palabra movía montañas. Estaba recargado contra la pared del fondo, con los brazos cruzados, mirando a Rodrigo con una expresión que no era enojo. Era algo peor. Era decepción. Rodrigo parpadeó. Su sonrisa se desvaneció como humo. Marco, yo, no sabía que estabas aquí. Pensé que... Claro que no lo sabías, interrumpió Marco, caminando lentamente hacia el centro de la sala. Sus pasos resonaban contra el piso de madera. El tipo de pasos que exigen atención. Porque si lo hubieras sabido, jamás habrías hecho esto. O quizás sí. Quizás eres tan arrogante que pensaste que podías hacerlo de todos modos. El silencio ahora era diferente. Ya nadie se reía. Ya nadie miraba sus teléfonos. Todos estaban inmóviles, esperando. Marco se detuvo frente a Rodrigo. No lo tocó. No levantó la voz. Solo lo miró. Y esa mirada fue suficiente para hacer que mi hijo retrocediera medio paso. ¿Sabes cuánto tiempo llevo observándote?, preguntó Marco, con voz tan fría que podía cortar. ¿Cuántas decisiones tuyas he dejado pasar porque pensé que tal vez, solo tal vez, aprenderías? Pero no aprendiste nada. Solo aprendiste a mentir mejor. Rodrigo abrió la boca, pero no salió ningún sonido.
Su rostro había perdido color. Marco se giró hacia mí. Me miró con algo que parecía respeto, tal vez incluso cariño. Adrián, dijo mi nombre como si fuera un título, como si pesara toneladas. No te muevas. No recojas nada, porque antes de que alguien salga de esta sala, todos van a escuchar una historia. Y esta vez, van a escucharla completa. Sentí todas las miradas sobre mí. Algunos empleados nuevos parecían confundidos. Los más antiguos, como Sergio y Leticia, tenían una expresión diferente, algo entre alivio y justicia pendiente. Marco caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Rodrigo. Miró hacia afuera, hacia la ciudad que se extendía bajo el edificio de 12 pisos que alguna vez fue solo un sueño dibujado en una servilleta. Luego habló, sin voltear. Esta empresa tiene 30 años. 30 años de historia que la mayoría de ustedes no conoce. Porque Rodrigo se aseguró de que no la conocieran. Hizo una pausa. Dejó que esas palabras se asentaran como polvo después de una explosión. Él les dijo que Adrián era un consultor jubilado. Un viejo empleado que se quedó demasiado tiempo. Alguien que ya cumplió su función y ahora solo estorba. ¿No es así, Rodrigo? Mi hijo no respondió. Sus manos temblaban ligeramente. Las escondió en los bolsillos. Marco finalmente se volteó. Sus ojos recorrieron cada rostro en la sala, uno por uno, como si estuviera memorizando quién permaneció en silencio. Pero déjenme contarles quién es realmente Adrián. Y cuando termine, cada uno de ustedes decidirá si todavía quiere reírse. Marco respiró hondo. Podía ver cómo elegía cada palabra con cuidado, como un cirujano eligiendo el bisturí correcto. Hace 30 años comenzó, esta empresa no existía. No había edificio. No había empleados. No había contratos millonarios ni clientes internacionales. Había un hombre con una idea, una mesa prestada en un garaje, y una determinación que la mayoría de ustedes no pueden ni imaginar. Se giró hacia mí. Ese hombre era Adrián. Algunos empleados se miraron entre sí. Vi confusión en sus rostros. Rodrigo les había contado una historia diferente. Una historia donde él era el héroe y yo apenas una nota al pie de página. Marco continuó. Adrián tenía 23 años cuando fundó esta empresa. 23. La misma edad en que la mayoría de ustedes todavía estaban decidiendo qué estudiar o buscando su primer empleo real. Él ya estaba construyendo algo desde cero. Miré hacia la ventana. Recordé ese garaje. El olor a humedad. Las paredes sin pintar. La única computadora que teníamos, comprada de segunda mano, que se apagaba cada vez que llovía porque el techo tenía goteras. No tenía dinero, dijo Marco. No tenía contactos. No tenía un título universitario elegante ni un apellido que abriera puertas. Lo que tenía era hambre. Hambre de construir algo real. Algo que durara. Sergio asintió desde su esquina. Él había estado ahí. Él recordaba. El primer contrato que consiguió. Marco caminó lentamente alrededor de la mesa, valía $800. 800. Por 3 meses de trabajo. La mayoría de la gente hubiera dicho que no valía la pena. Pero Adrián lo tomó. Trabajó 18 horas al día. Durmió 4 horas por noche durante 90 días seguidos. Y entregó un trabajo tan impecable que ese cliente trajo a otros 5. Vi cómo Leticia sacaba un pañuelo de su bolso. Ella sabía estas historias. Las había escuchado de mi esposa, Eugenia, en esos primeros años cuando ambas trabajaban juntas organizando los archivos a mano porque no teníamos sistema digital. Luego vino el segundo año. Marco se detuvo junto a la cabecera de la mesa, justo donde Rodrigo había estado parado momentos antes. Un cliente grande. Un contrato de $50,000. Era la oportunidad que podía cambiarlo todo. Pero había un problema. Hizo una pausa. El silencio era tan denso que podía escuchar la respiración nerviosa de algunos empleados. El cliente quería algo imposible. Quería resultados en la mitad del tiempo estándar. Todos los competidores dijeron que no se podía hacer. Todos menos Adrián. Cerré los ojos. Recordé esas semanas. El sabor metálico del café frío a las 3 de la mañana. Las manos de Eugenia masajeando mis hombros mientras yo seguía trabajando. Su voz susurrando, descansa, amor. Aunque sea 1 hora. Pero no descansé. No podía. Porque ese contrato no era solo dinero. Era credibilidad. Era la diferencia entre ser alguien o ser nadie.
Adrián durmió en la oficina durante 22 días consecutivos, continuó Marco. 22 días sin ir a casa. Su esposa le llevaba comida. Le llevaba ropa limpia. Y cuando él le decía que lo sentía, que pronto todo mejoraría, ella solo le sonreía y le decía, estoy construyendo esto contigo. No te disculpes por soñar en grande. Sentí un nudo en la garganta. Eugenia. Mi Eugenia. 5 años sin ella y todavía podía escuchar su voz como si estuviera a mi lado. ¿Y saben qué pasó? Marco miró directamente a Rodrigo. Adrián entregó el proyecto 3 días antes del plazo. Perfecto. Sin un solo error. El cliente quedó tan impresionado que no solo pagó el contrato completo, sino que añadió un bono de $20,000 más. Y le dio referencias que abrieron puertas en toda la industria. Vi cómo Rodrigo apretaba la mandíbula. Conocía esta historia. La había escuchado cientos de veces de niño. Pero en algún momento, dejó de escuchar. O decidió que no importaba. A partir de ahí Marco caminó nuevamente hacia la ventana. La empresa creció. No rápido. No de la noche a la mañana. Pero sólido. Como un árbol con raíces profundas. Cada cliente nuevo era tratado como el primero. Cada contrato, como si fuera el último. Adrián nunca bajó sus estándares. Nunca tomó atajos. Sergio carraspeó. Sabía que quería hablar, pero se contuvo. Marco tenía el control de la sala ahora, y nadie se atrevía a interrumpir. Hace 15 años, dijo Marco, cuando la economía colapsó y empresas como esta quebraban cada semana, Adrián pudo haber cerrado. Pudo haber despedido a todos, liquidado los activos, y retirarse con lo que quedaba. Hubiera sido lo lógico, lo seguro. Miró a los empleados más antiguos, pero no lo hizo. En lugar de eso, hipotecó su casa. Su casa, el lugar donde vivía con su esposa y su hijo. Lo puso todo en riesgo para que esta empresa sobreviviera. Para que ustedes, señaló a Sergio, a Leticia, a otros 3 empleados veteranos, siguieran teniendo trabajo. Para que sus familias siguieran teniendo comida en la mesa. Leticia se limpió las lágrimas. Sergio miraba al suelo, con la mandíbula apretada. Durante 2 años, Marco elevó la voz ligeramente. Adrián no se pagó a sí mismo un solo $1. 0. Trabajó gratis en su propia empresa para asegurarse de que todos los demás cobraran sus salarios completos. Su esposa tuvo que conseguir un segundo trabajo. Tuvieron que vender su auto. Tuvieron que comer lo mismo durante meses porque no había dinero para más. Miré a Rodrigo. Recordaba esos años. Recordaba las quejas. Las pataletas porque no podíamos comprarle los zapatos de marca que sus amigos tenían. Los gritos de adolescente, todos tienen menos que nosotros. Eres un fracasado. Nunca le respondí con enojo. Solo le decía, algún día entenderás. Pero nunca entendió. Y cuando la empresa finalmente se recuperó, dijo Marco, cuando volvimos a ser rentables, ¿saben qué hizo Adrián? No se compró un auto de lujo. No se fue de vacaciones. No se dio bonos extravagantes. Marco se giró hacia mí, y por primera vez desde que comenzó a hablar, sonrió. Pagó cada deuda. Devolvió cada préstamo. Y luego, reunió a todos los empleados que se habían quedado durante la crisis y les dio bonos de lealtad. $1,000 por cada año que habían permanecido. De su propio bolsillo. Sergio soltó una risa triste. Leticia se cubrió la boca con las manos. Eso, dijo Marco, es quien es Adrián. No un obstáculo. No un viejo que estorba. Es el corazón de esta empresa. La razón por la que existe. La razón por la que cualquiera de ustedes tiene empleo hoy. Marco dejó que sus palabras resonaran. El silencio en la sala era absoluto. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado, el tráfico distante en la calle, el latido de mi propio corazón. Rodrigo seguía de pie, pero su postura había cambiado. Ya no estaba erguido con esa confianza artificial. Ahora tenía los hombros caídos. Las manos todavía escondidas en los bolsillos. La mirada fija en el suelo. Pero la historia no termina ahí, continuó Marco. Su voz había perdido algo de dureza. Ahora había algo más. Nostalgia, tal vez. O tristeza. Hace 5 años, la vida de Adrián cambió para siempre. Cerré los ojos. Sabía lo que venía. Eugenia, dijo Marco suavemente, la esposa de Adrián, la mujer que había estado a su lado desde el primer día, que había creído en él cuando nadie más lo hacía, falleció. Escuché un suspiro colectivo.
Algunos empleados nuevos no conocían esta parte. Para ellos, yo era solo el hombre mayor que aparecía ocasionalmente en reuniones. No sabían que cada vez que entraba a este edificio, sentía su ausencia como un peso en el pecho. Cáncer, Marco continuó. 6 meses desde el diagnóstico hasta el final. Y durante esos 6 meses, Adrián estuvo con ella cada segundo que pudo. En el hospital, en casa, sosteniéndole la mano, leyéndole libros, recordándole todos los momentos hermosos que habían compartido. Apreté los puños. Podía verla. Su cabello gris sobre la almohada blanca. Su sonrisa débil. Sus dedos entrelazados con los míos. No llores, me había dicho en los últimos días. Hicimos algo hermoso juntos. La empresa. Rodrigo. Una vida entera. No llores. Pero lloré. Lloré cuando se fue. Lloré en noches silenciosas. Lloré frente al edificio que habíamos construido juntos, preguntándome si todavía tenía sentido sin ella. Después del funeral, dijo Marco, Adrián vino a verme. Yo esperaba que me dijera que quería retirarse, que ya no tenía fuerzas, que todo le recordaba a ella y necesitaba alejarse. Marco caminó hacia donde yo estaba sentado. Puso una mano en mi hombro. Fue un gesto breve, pero suficiente. Pero no dijo eso. Me dijo, Marco, quiero que Rodrigo tome más responsabilidad. Quiero enseñarle todo lo que sé. Quiero que esté listo para liderar esta empresa cuando yo ya no pueda. Es lo que Eugenia hubiera querido. Miré a mi hijo. Él evitaba mi mirada. Así que eso hicimos. Marco se alejó, dándome espacio. Adrián comenzó a transferir decisiones. A incluir a Rodrigo en reuniones importantes. A presentarlo con clientes clave. A enseñarle cada aspecto del negocio que había tomado 30 años construir. Sergio asintió. Él había sido testigo de esas sesiones de entrenamiento. Las largas conversaciones donde yo explicaba no solo qué hacer, sino por qué hacerlo. La importancia de tratar a cada empleado con dignidad. De cumplir cada promesa. De nunca sacrificar calidad por velocidad. Rodrigo aprendió rápido, admitió Marco. Era inteligente. Tenía carisma. Sabía cómo hablar con la gente, cómo presentar ideas. Adrián estaba orgulloso. Pensaba que finalmente estaba viendo los frutos de todo su esfuerzo. Pero había algo en el tono de Marco. Un cambio. Como cuando el cielo se oscurece antes de la tormenta. Lo que Adrián no vio, dijo Marco, girándose lentamente hacia Rodrigo, fue que su hijo no estaba aprendiendo a liderar. Estaba aprendiendo a reemplazarlo. Un murmullo recorrió la sala. Los empleados nuevos parecían confundidos. Los antiguos, como Sergio y Leticia, tenían expresiones sombrías. Ellos habían visto lo que yo me negaba a ver. Comenzó de manera sutil, explicó Marco. Pequeños cambios que parecían inocentes. Rodrigo empezó a presentar las ideas de Adrián como propias en reuniones con clientes. Cuando un proyecto salía bien, se aseguraba de que su nombre estuviera en los créditos, no el de su padre. Recordé la primera vez que noté algo extraño. Un cliente me llamó para agradecerme por una propuesta brillante, pero yo no había trabajado en esa propuesta. Había sido mi idea original, sí, que le había compartido a Rodrigo meses atrás, pero él la había presentado como si hubiera surgido de su propia mente. Cuando le pregunté al respecto, me sonrió. Papá, estoy siguiendo tu consejo, tomando iniciativa. ¿No es eso lo que querías? Y yo, como un tonto, asentí, orgulloso. Luego, continuó Marco, Rodrigo comenzó a reescribir la historia de la empresa. En presentaciones a nuevos empleados, mencionaba vagamente que la empresa fue fundada hace décadas, sin mencionar por quién. Cuando le preguntaban directamente, decía, fue un esfuerzo colectivo. Mi familia estuvo involucrada. Leticia soltó un sonido de indignación. Yo estaba en esas presentaciones, dijo, su voz temblando. Intenté corregirlo una vez. Le dije a un grupo de nuevos empleados que Adrián era el fundador. Rodrigo me llamó a su oficina después y me dijo que no era productivo vivir en el pasado. Marco asintió. Y no fue solo con los empleados nuevos. Rodrigo comenzó a eliminar el nombre de Adrián de documentos históricos. Contratos antiguos que tenían su firma fueron actualizados, con nuevas versiones donde solo aparecía el nombre de Rodrigo como representante legal. Sentí un escalofrío. No lo sabía. No había revisado esos archivos en años. Confiaba en que todo estaba en orden.
Archivos en la intranet de la empresa. Marco sacó su teléfono y lo desbloqueó, fueron modificados. La sección, Nuestra historia, solía tener fotografías de Adrián en el garaje original. Fotos de los primeros días. Del primer contrato firmado. De Eugenia organizando los archivos. Deslizó el dedo por la pantalla. Ahora, si entran a esa sección, verán fotos de Rodrigo en eventos corporativos recientes. Verán su rostro en la página principal. Y en la biografía ejecutiva, Adrián es mencionado en una sola línea, consultor senior con amplia experiencia en la industria. El murmullo se convirtió en murmullos abiertos. Algunos empleados sacaron sus propios teléfonos, verificando. Vi sus expresiones cambiar cuando confirmaban lo que Marco decía. Pero eso no fue lo peor, dijo Marco, y su voz se volvió más dura. Lo peor fue lo que Rodrigo hizo con los clientes. Se giró hacia mi hijo. Diles, Rodrigo, diles lo que hiciste con la cuenta de Ramírez Constructores. Rodrigo palideció. Eso fue una decisión de negocios. Una decisión de negocios. Marco alzó la voz por primera vez. Ramírez Constructores fue el primer cliente importante de esta empresa. El cliente que apostó por Adrián cuando nadie más lo hacía. Don Pedro Ramírez y Adrián tenían un acuerdo, servicio preferencial, tarifas justas, relación de por vida. Me erguí en mi silla. La cuenta de Ramírez. Hacía 2 meses que no tenía noticias de don Pedro. Había intentado llamarlo varias veces, pero nunca contestaba. Pensé que estaba ocupado. Rodrigo, continuó Marco, decidió que don Pedro era un cliente de bajo valor. Aumentó sus tarifas en un 300% sin consultar a nadie. Cuando don Pedro llamó a Adrián para preguntar qué había pasado, Rodrigo interceptó la llamada. Le dijo a don Pedro que Adrián ya no tomaba decisiones en la empresa y que las cosas habían cambiado. Sentí como si me hubieran golpeado. Don Pedro, el hombre que me dio mi primera oportunidad real. El hombre que fue al funeral de Eugenia y lloró como si hubiera perdido a su propia hermana. Don Pedro canceló el contrato, dijo Marco. 30 años de lealtad terminados por la arrogancia de un muchacho que no entiende que los negocios se construyen sobre relaciones, no sobre hojas de cálculo. Rodrigo abrió la boca para defenderse, pero Marco lo interrumpió. No, todavía no hablas. Porque hay más. Marco se dirigió a la sala completa. En los últimos 2 años, desde que Rodrigo tomó control operativo, esta empresa ha perdido 17 clientes de largo plazo. 17 clientes que habían estado con nosotros durante décadas. Y todos se fueron por la misma razón, porque la empresa ya no se sentía igual. Ya no había ese toque personal, esa integridad, esa alma que Adrián le había puesto. Miró directamente a los números en una pantalla que colgaba de la pared. Las ganancias se están cayendo. Los márgenes se están reduciendo. Y mientras todo esto pasa, Rodrigo se aumentó el salario 3 veces. 3 veces en 2 años. Mientras que los empleados de nivel medio no han recibido un aumento en 18 meses. Varios empleados se miraron entre sí. Ahora entendían por qué sus bonos habían sido cancelados. Por qué los beneficios habían sido reducidos. Marco regresó al centro de la sala. Así que aquí estamos. Rodrigo decide que es momento de deshacerse del obstáculo. Del hombre que construyó todo esto. Del hombre que sacrificó todo. Y ustedes, miró a cada empleado, se rieron. El peso de esas últimas palabras cayó sobre la sala como una losa de concreto. Vi como algunos empleados bajaban la cabeza, avergonzados. Otros miraban a Rodrigo con una mezcla de confusión y traición, como si acabaran de despertar de un engaño colectivo. Marco dejó que el silencio se extendiera. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cada pausa era calculada. Cada mirada, intencional. Estaba construyendo algo. No solo exponiendo la verdad, sino desmontando pieza por pieza la imagen que Rodrigo había construido de sí mismo. Quiero que entiendan algo, dijo Marco finalmente, con voz más suave pero no menos penetrante. No estoy aquí para humillar a Rodrigo frente a ustedes. No estoy aquí para vengarme. Estoy aquí porque alguien tiene que decir la verdad antes de que esta empresa, que tomó 30 años construir, se derrumbe completamente. Caminó hacia la pizarra blanca que estaba en la pared lateral. Tomó un marcador y escribió un número, 42. ¿Saben qué es esto?, preguntó, dándose la vuelta. Nadie respondió. Es el número de empleados que esta empresa tenía hace 5 años.
cuando Adrián todavía dirigía las operaciones principales. Escribió otro número debajo, 31. Este es el número de empleados que tenemos hoy. 11 personas menos. 11 familias que ya no dependen de esta empresa para vivir. Trazó una línea entre ambos números. Rodrigo les dirá que esos despidos fueron necesarios, que eran recortes estratégicos, optimización de recursos, todas esas palabras bonitas que se usan en las escuelas de negocios. Se giró hacia mi hijo. Pero la verdad es más simple. Esas 11 personas fueron despedidas porque Rodrigo tomó malas decisiones que costaron dinero, proyectos que prometió y no pudo entregar, clientes que ofendió con su arrogancia, contratos que perdió porque no se molestó en mantener las relaciones que su padre había cultivado durante décadas. Sergio levantó la mano ligeramente. Marco asintió. Uno de esos despedidos, dijo Sergio, con voz ronca por la emoción, fue Ramón. Trabajó aquí 23 años. 23 años. Era el mejor técnico que teníamos. Conocía cada sistema, cada protocolo. Adrián lo había entrenado personalmente. Recordé a Ramón. Un hombre callado, meticuloso, que nunca fallaba. Que se quedaba tarde sin que nadie se lo pidiera. Que entrenaba a los nuevos empleados con paciencia infinita. Rodrigo lo despidió, continuó Sergio, porque dijo que podíamos subcontratar ese trabajo por menos dinero. Marco asintió. ¿Y saben qué pasó? El subcontratista que Rodrigo contrató cometió errores que costaron $120,000 arreglar. Errores que Ramón jamás hubiera cometido. Escribió ese número en la pizarra, $120,000. Pero Ramón ya no estaba aquí para arreglarlo. Estaba buscando trabajo a los 52 años, tratando de explicar a otros empleadores por qué después de más de 2 décadas de servicio leal, de repente estaba desempleado. Leticia se limpió las lágrimas nuevamente. Ramón vino a despedirse, dijo ella. Vino a buscar a Adrián, pero Rodrigo le había dicho que Adrián estaba demasiado ocupado para verlo. Era mentira. Adrián estaba en su oficina. Rodrigo simplemente no quería que se encontraran. Sentí una punzada de dolor en el pecho. No lo sabía. Ramón se había ido y yo ni siquiera pude despedirme. Ni siquiera pude agradecerle por todos esos años. Por su lealtad. Por su dedicación. Esa es la clase de líder que Rodrigo ha sido, dijo Marco. Un líder que destruye puentes. Que rompe relaciones. Que trata a las personas como números en una hoja de cálculo en lugar de seres humanos con familias, con historias, con valor. Rodrigo finalmente encontró su voz. Yo estaba tratando de modernizar la empresa, dijo, pero su tono era defensivo, sin la confianza anterior. Papá estaba estancado en el pasado. Sus métodos eran anticuados. Necesitábamos cambiar o morir. Marco se rió, pero no era una risa de humor. Era una risa amarga, casi triste. Anticuado, repitió. Adrián construyó esta empresa con algo que al parecer tú nunca aprendiste, integridad. Cada promesa que hacía, la cumplía. Cada cliente que aceptaba, lo trataba como si fuera el único. Cada empleado que contrataba, lo valoraba como persona, no como recurso. Dio un paso hacia Rodrigo. Tú confundes modernización con frialdad. Confundes eficiencia con crueldad. Confundes liderazgo con intimidación. Marco se giró hacia mí por un momento. Nuestras miradas se encontraron. Había algo en sus ojos. No solo respeto. Era algo más profundo. Comprensión. Reconocimiento entre dos personas que habían construido cosas desde cero y sabían lo que costaba. Luego volvió a dirigirse a la sala. Déjenme contarles algo que Rodrigo probablemente no sabe. Algo que muy poca gente sabe. Se cruzó de brazos. Hace 15 años, cuando la economía colapsó y Adrián hipotecó su casa para salvar esta empresa, no lo hizo solo. Necesitaba un socio. Alguien que creyera en él lo suficiente como para arriesgar capital cuando todo parecía perdido. Podía sentir hacia dónde iba esto. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Eugenia y Adrián vinieron a verme, continuó Marco. Yo tenía una empresa de consultoría en ese entonces. Exitosa, estable. Me pidieron que invirtiera. Que me convirtiera en socio silencioso. Hizo una pausa. Les dije que sí. No porque fuera un buen negocio. En papel, era una inversión terrible. La economía estaba en caída libre. Empresas mucho más grandes que esta estaban quebrando.
pero invertí porque creí en Adrián. Porque vi en él algo que raramente se ve, un hombre que prefería perderlo todo antes que fallarle a su gente. Marco caminó hacia una carpeta que estaba sobre la mesa. La abrió y sacó un documento. Era viejo, las páginas ligeramente amarillentas. Dijo, sosteniéndolo en alto, es el contrato de sociedad original. Firmado por Adrián, Eugenia y yo. En este documento se establece claramente la estructura de propiedad de la empresa. Lo colocó sobre la mesa para que todos pudieran verlo. Adrián tiene el 29%. Los herederos de Eugenia, que en este caso es Rodrigo, tienen el 20%. Y yo dejó que las palabras colgaran en el aire, tengo el 51%. El silencio fue absoluto. Podía ver cómo la información procesaba en las mentes de todos. Las implicaciones. El cambio de poder. La realidad que Rodrigo había ignorado o simplemente no conocía. Rodrigo se había puesto completamente pálido. Eso no puede ser, tartamudeó. Yo revisé todos los documentos cuando mamá murió. Yo. Revisaste los documentos que ella quería que vieras, interrumpió Marco. Los documentos de su testamento personal. Su casa. Sus cuentas bancarias. Sus pertenencias. Pero este contrato tocó el papel, estaba guardado en una bóveda de seguridad que solo Adrián y yo podíamos acceder. Vi cómo mi hijo intentaba procesar esto. Todas sus maniobras. Todos sus planes. Todo su trabajo para eliminarme y tomar control total. Y nunca tuvo el control. Nunca lo tuvo. Durante estos 2 años, dijo Marco, he observado todo. Cada decisión. Cada despido. Cada cliente perdido. He recibido informes mensuales. He visto los números caer. He escuchado las quejas de empleados antiguos. Y he esperado. Caminó lentamente alrededor de la mesa. Esperé porque quería darle a Rodrigo la oportunidad de aprender. De crecer. De convertirse en el líder que su padre creía que podía ser. Pero en lugar de aprender humildad, aprendió arrogancia. En lugar de aprender respeto, aprendió manipulación. En lugar de aprender a construir, aprendió a destruir. Se detuvo frente a Rodrigo. Y hoy, cuando decidiste humillar públicamente a tu padre, al hombre que lo sacrificó todo por ti, cruzaste la última línea. Marco se dio la vuelta hacia mí. Adrián, dijo con firmeza, por favor, ponte de pie. Me levanté lentamente. Mis piernas temblaban ligeramente. No de miedo. De emoción contenida. De años de silencio a punto de romperse. Como socio mayoritario de esta empresa, declaró Marco con voz clara y fuerte, y en virtud de los poderes que me confiere el contrato de sociedad, hago los siguientes anuncios efectivos de inmediato. Miró a Rodrigo. Rodrigo, quedas destituido de tu posición como director de operaciones. Tu acceso a cuentas corporativas queda suspendido. Tu autoridad para tomar decisiones en nombre de la empresa queda revocada. Rodrigo abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Marco se giró hacia mí. Adrián, te reintegro a tu posición como director ejecutivo de operaciones, con plena autoridad sobre todas las decisiones estratégicas y operacionales de la empresa, efectivo inmediatamente. No pude hablar. Las palabras estaban ahí, en algún lugar dentro de mí, pero no podían salir. Solo pude asentir. Un movimiento lento, casi imperceptible. Pero Marco lo vio. Y eso fue suficiente. Rodrigo dio un paso hacia adelante. No puedes hacer esto, dijo, y ahora había pánico en su voz. Yo he estado dirigiendo esta empresa. Yo he tomado las decisiones. Yo. Tú, lo interrumpió Marco con frialdad cortante, casi la destruyes. Sacó otro documento de la carpeta. Este era más reciente, con gráficos impresos en colores. Estos son los números reales de los últimos 24 meses. No los números que presentas en tus informes mensuales. Los números reales que nuestro departamento de contabilidad reporta directamente a mí. Colocó el documento sobre la mesa y señaló una línea roja descendente en uno de los gráficos. La rentabilidad ha caído un 37%. 37%. En solo 2 años. Hemos pasado de tener reservas de efectivo que podrían sostener la empresa durante 8 meses y nuevos contratos, a tener apenas efectivo para 3 meses. Señaló otro gráfico. La satisfacción del cliente ha caído de 92% a 71%. Y la retención de empleados, movió el dedo a una tercera página, está en su punto más bajo en toda la historia de la empresa. 43% de rotación anual. 43%.
Leticia asintió desde su lugar. He procesado más renuncias en los últimos 2 años que en los 10 anteriores combinados, dijo ella en voz baja. Marco continuó. ¿Y sabes qué es lo más revelador, Rodrigo? En cada una de esas cartas de renuncia que he leído, en cada entrevista de salida que he revisado, aparece el mismo patrón. La gente no se va por el salario. No se va porque encontró mejores oportunidades. Se va porque la cultura de la empresa cambió. Porque ya no se sienten valorados. Porque el lugar que alguna vez sintieron como una familia ahora se siente como una corporación fría donde solo importan los números. Sergio levantó la mano nuevamente. Marco le hizo una señal para que hablara. Puedo confirmarlo, dijo Sergio. He estado aquí 21 años. 21 años. Y en los primeros 19, nunca pensé en irme. Ni una sola vez. Esta empresa era mi hogar. Adrián me preguntaba por mis hijos. Recordaba sus cumpleaños. Cuando mi esposa estuvo enferma hace 8 años, me dio 2 meses de licencia pagada sin que yo lo pidiera. Me dijo, tu familia te necesita. La empresa puede esperar. Vi cómo los ojos de Sergio se humedecían. Pero en los últimos 2 años, continuó, he actualizado mi currículum 3 veces. 3 veces he estado a punto de renunciar. La única razón por la que no lo he hecho es porque sabía que si me iba, estaría abandonando a Adrián. Y después de todo lo que él hizo por mí, no podía hacerle eso. Otros empleados antiguos asintieron. Reconocían esa misma lucha interna. Ese conflicto entre querer irse y sentirse leales a algo que había sido más que un simple trabajo. Marco se giró hacia los empleados más nuevos, los que habían sido contratados en los últimos 2 años. Ustedes, les dijo, han tenido la desgracia de conocer esta empresa solo bajo el liderazgo de Rodrigo. No saben cómo era antes. No saben lo que se siente trabajar en un lugar donde tu jefe conoce tu nombre, tu historia, tus sueños. Donde no eres un número de empleado, sino una persona. Una mujer joven en la esquina levantó tímidamente la mano. Era nueva, tal vez llevaba 6 meses. Marco le indicó que hablara. Yo no entiendo, dijo con voz insegura. Rodrigo siempre nos ha dicho que esta es una empresa moderna. Que no nos aferramos a sentimentalismos. Que los negocios son negocios y las emociones no tienen lugar aquí. Marco sonrió con tristeza. Y ahí está el problema. Esa mentalidad. Rodrigo leyó libros de negocios escritos por gente que nunca construyó nada real. Gente que solo sabe optimizar, recortar, maximizar ganancias a corto plazo. Pero construir algo duradero, algo con alma, eso requiere precisamente lo que él desprecia, conexión humana. Caminó hacia la ventana nuevamente. La luz del atardecer comenzaba a filtrarse, tiñendo la sala de tonos naranjas y dorados. Las mejores empresas del mundo, dijo Marco mirando hacia afuera, no son las que tienen las mejores estrategias en papel. Son las que tienen líderes que entienden que están trabajando con personas, no con recursos. Que cada empleado es alguien con una familia que alimentar, sueños que alcanzar, dignidad que merece ser respetada. Se giró de nuevo hacia nosotros. Adrián siempre entendió eso. Eugenia lo entendía. Por eso cuando otros jefes veían gastos, ellos veían inversiones. Cuando otros veían números, ellos veían nombres. Cuando otros veían empleados, ellos veían familia. Rodrigo intentó recuperar algo de compostura. Eso es idealismo anticuado, dijo, pero su voz carecía de convicción. En el mundo real, las empresas que operan así no sobreviven. No sobreviven. Marco se rió con incredulidad. Esta empresa tiene 30 años. 30 años. Sobrevivió crisis económicas, cambios de mercado, competencia feroz. Y lo hizo precisamente porque Adrián operaba con esos idealismos anticuados que tú desprecias. Señaló hacia la ciudad visible por la ventana. ¿Sabes cuántas empresas que comenzaron al mismo tiempo que éstas siguen operando? 3. De 47 empresas similares que existían hace 30 años en esta ciudad, solo 3 siguen en pie. Y esta es una de ellas. No por suerte, no por casualidad, sino porque fue construida sobre cimientos sólidos de integridad y respeto. Marco regresó al centro de la sala. Podía ver que estaba construyendo hacia algo. El discurso tenía una estructura, un propósito. Y todavía no habíamos llegado al clímax. Ahora déjenme explicarles algo más, dijo, cruzándose de brazos. Algo que responderá la pregunta que todos están pensando. ¿Por qué esperar hasta ahora? ¿Por qué no intervenir antes?
Nadie habló, pero vi cabezas asentir ligeramente. Era la pregunta lógica. Porque Marco hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Parte de mí quería creer que Rodrigo podía cambiar. Que los errores que estaba cometiendo eran parte de su curva de aprendizaje. Que eventualmente vería el daño que estaba causando y corregiría el rumbo. Miró a mi hijo con algo que parecía tristeza genuina. Eres el hijo de Adrián. Eres el hijo de Eugenia. Dos personas excepcionales. Y pensé que en algún lugar dentro de ti tenía que haber algo de esa grandeza. Que solo necesitabas tiempo para encontrarla. Rodrigo miraba al suelo. Sus manos ya no temblaban. Estaban inmóviles a sus costados, como si toda la energía lo hubiera abandonado. Pero hoy la voz de Marco se endureció nuevamente, cuando te vi despedir a tu padre frente a todos, cuando escuché las palabras que usaste, cuando vi a la gente reír siguiendo tu ejemplo, supe que había esperado demasiado. Que mi paciencia no había sido amabilidad sino negligencia. Caminó hacia donde yo estaba de pie. Le fallé a Adrián, dijo Marco, y por primera vez vi emoción real en su rostro. Le fallé porque vi lo que estaba pasando y elegí creer que se resolvería solo. Porque no quise crear conflicto familiar. Porque pensé que tal vez, de alguna manera retorcida, esto era lo que Adrián necesitaba. Un retiro forzado. Descanso. Paz después de décadas de trabajo. Me miró directamente. Pero estaba equivocado. Porque lo que tú necesitabas no era retirarte. Era ser reivindicado. Necesitabas que alguien dijera la verdad en voz alta. Que alguien reconociera públicamente lo que habías construido, lo que habías sacrificado, lo que significabas para esta empresa y para todos los que alguna vez trabajaron aquí. Sentí algo romperse dentro de mí. No era dolor. Era liberación. Como si durante 2 años hubiera estado conteniendo la respiración y finalmente pudiera exhalar. Marco puso su mano en mi hombro nuevamente. Esta vez la dejó ahí. Por eso estoy aquí hoy, dijo a la sala completa. No solo para corregir un error de gestión, sino para corregir una injusticia. Para asegurarme de que cuando la historia de esta empresa se cuente correctamente. Con Adrián en el centro, donde siempre debió estar. Hubo un momento de silencio. Luego, desde su esquina, Sergio comenzó a aplaudir. Lento al principio. Luego Leticia se unió. Después otros empleados antiguos. Y gradualmente, incluso algunos de los nuevos comenzaron a aplaudir también. No era un aplauso ensordecedor. No era una ovación triunfal. Era algo más silencioso pero más profundo. Era reconocimiento. Era respeto. Era la validación de décadas de trabajo que finalmente recibía la luz que merecía. Miré a Rodrigo. Estaba inmóvil, mirando como la sala que minutos antes se reía siguiendo su ejemplo ahora aplaudía mi regreso. Vi algo en sus ojos. No era solo derrota. Era comprensión tardía. El momento en que finalmente entendía la magnitud de lo que había perdido. El aplauso se desvaneció lentamente, como olas retirándose de la orilla. Pero algo había cambiado en la sala. La tensión seguía ahí, pero era diferente. Ya no era la tensión de la humillación. Era la tensión del cambio. Del peso de la verdad asentándose sobre todos nosotros. Marco alzó una mano, pidiendo silencio. Lo obtuvo de inmediato. Ahora dijo, con voz firme pero no cruel, necesito que todos entiendan algo. Lo que acaba de pasar aquí no es una venganza. No es un golpe de estado corporativo. Es una corrección de rumbo. Y para que funcione, todos ustedes necesitan decidir si quieren ser parte de lo que viene después. Caminó nuevamente alrededor de la mesa, haciendo contacto visual con cada persona. Esta empresa va a volver a sus raíces. Va a volver a los principios con los que fue fundada. Y eso significa cambios. Cambios en cómo operamos. Cambios en cómo tratamos a los clientes. Cambios en cómo nos tratamos unos a otros. Se detuvo junto a una empleada nueva, una chica que no podía tener más de 25 años. Para algunos de ustedes, le dijo directamente, esto va a ser un choque cultural. Van a tener que desaprender cosas que Rodrigo les enseñó. Van a tener que abrirse a una forma diferente de trabajar. Una forma que tal vez les parezca extraña al principio. La chica asintió nerviosamente. Pero si deciden quedarse, continuó Marco, les prometo esto, van a ser parte de algo real. Algo que importa. Y van a aprender de uno de los mejores líderes que he conocido en mi vida. Me señaló. Adrián no les va a gritar. No los va a intimidar. No va a gobernar por miedo.
pero les va a exigir excelencia. Les va a pedir que se preocupen, que pongan corazón en lo que hacen. Y eso, créanme, es mucho más difícil que simplemente cumplir con una cuota. Sergio habló desde su lugar. Es verdad. Trabajar para Adrián no es fácil, pero es gratificante de una manera que nunca van a experimentar en otro lugar. Leticia añadió, él ve potencial en las personas que ni siquiera ellas ven en sí mismas. Me contrató cuando yo no tenía experiencia, solo secundaria terminada y muchas ganas de trabajar. Me dijo, la experiencia se aprende. La actitud es lo que importa. Y me dio oportunidades que cambiaron mi vida. Otro empleado antiguo, un hombre llamado Pedro que trabajaba en el área técnica, levantó la mano. Cuando mi hijo nació con problemas de salud, dijo Pedro con voz temblorosa, y los gastos médicos eran imposibles de cubrir, Adrián me llamó a su oficina. Pensé que me iba a despedir por todas las ausencias. En lugar de eso, me dio un adelanto de 6 meses de salario. Sin intereses. Sin fecha límite para pagarlo. Solo me dijo, cuida a tu hijo. Eso es lo más importante. Vi como los ojos de Pedro se llenaban de lágrimas. Mi hijo tiene ahora 12 años. Está sano. Y cada día que lo veo, recuerdo que está vivo en parte porque un hombre que apenas me conocía decidió que mi familia importaba más que el dinero. Varios empleados nuevos parecían impactados. Esta versión de la empresa, esta cultura, era completamente ajena a lo que habían experimentado bajo Rodrigo. Marco asintió, satisfecho con estos testimonios. Luego se dirigió nuevamente a mi hijo. Rodrigo dijo, y había algo diferente en su tono ahora. No era dureza. Era algo más cercano a la decepción de un mentor. Tengo una pregunta para ti, y quiero que respondas con honestidad. Rodrigo levantó la mirada lentamente. Sus ojos estaban enrojecidos. ¿En algún momento, preguntó Marco, en todos estos meses que estuviste planeando cómo eliminar a tu padre de la empresa, te detuviste a preguntarte por qué la gente lo respetaba tanto? ¿Por qué empleados como Sergio, como Leticia, como Pedro, habrían hecho cualquier cosa por él? Rodrigo no respondió. ¿Alguna vez te preguntaste, continuó Marco, qué tenía tu padre que tú no tenías? ¿Qué lo hacía diferente? El silencio se extendió. Podía ver la lucha interna en el rostro de Rodrigo. El orgullo peleando contra algo más profundo. Algo que tal vez estaba empezando a despertar. Yo pensé que era debilidad, dijo finalmente Rodrigo, con voz apenas audible. Pensé que se preocupaba demasiado por las personas. Que dejaba que las emociones nublaran su juicio. Que necesitaba ser más duro, más decisivo. Marco negó con la cabeza. Ahí está tu error fundamental. Confundiste compasión con debilidad. Confundiste humanidad con ineficiencia. Y en ese proceso, te convertiste exactamente en el tipo de líder que destruye empresas desde adentro. Caminó hacia la pizarra y borró los números que había escrito antes. Luego escribió una sola palabra, confianza. Esta, dijo, tocando la palabra, es la moneda más valiosa en los negocios. No el dinero, no los contratos, no las estrategias de marketing sofisticadas. La confianza. Y tu padre pasó 30 años construyéndola. Con clientes, con empleados, con proveedores, con todos los que tocaba. Trazó un círculo alrededor de la palabra. Cuando un cliente contrata a esta empresa, no solo está comprando un servicio. Está comprando la tranquilidad de saber que vamos a cumplir, que no lo vamos a engañar, que si hay un problema, lo vamos a resolver sin excusas ni evasivas. Miró a Rodrigo directamente. Tú destruiste eso, con cada mentira pequeña, con cada promesa incumplida, con cada vez que pusiste las ganancias a corto plazo por encima de las relaciones a largo plazo. Destruiste 30 años de confianza en 24 meses. Rodrigo apretó los puños. Yo solo quería que la empresa creciera, dijo, y ahora había algo de desesperación en su voz. Quería demostrar que podía hacerlo mejor, que podía llevarla al siguiente nivel. Mejor. Marco se rió sin humor. ¿Perder 1/3 de la rentabilidad es mejor? ¿Despedir a empleados leales es mejor? ¿Destruir relaciones de décadas es mejor? Se acercó a Rodrigo. El problema no era que quisieras crecer. El problema era que no entendías sobre qué base se construye el crecimiento verdadero. Creías que era sobre cortar costos y maximizar eficiencia. Pero el crecimiento real viene de hacer que la gente quiera trabajar contigo, no de obligarlos a hacerlo.
Marco se giró hacia mí. Adrián, dijo, necesito que les cuentes algo. Algo que creo que ilustra perfectamente por qué esta empresa existe todavía. Me miró expectante. Sabía de qué quería que hablara. La historia que Marco y Eugenia siempre decían que debía contar más seguido. La historia que definía todo. Respiré hondo. Hace 22 años comencé, y mi voz sonó extraña en mis propios oídos después de tanto silencio. Tuvimos un problema con un proyecto importante. Un cliente nos había contratado para un trabajo que valía $200,000. Era la suma más grande que habíamos manejado hasta ese momento. Vi que todos estaban escuchando. Incluso Rodrigo había levantado la mirada. Entregamos el proyecto a tiempo. El cliente estaba feliz. Nos pagaron. Pero una semana después hice una pausa, recordando ese día con claridad perfecta, descubrí un error. Un error nuestro. Algo que habíamos pasado por alto en los cálculos finales. Sergio asintió. Él recordaba esto. El error no era obvio. El cliente no lo había notado. Probablemente nunca lo habría notado. Y el contrato ya estaba cerrado. Legalmente, no teníamos obligación de hacer nada. Vi algunas caras confundidas entre los empleados nuevos, preguntándose hacia dónde iba esto. Pero yo sabía que ese error, eventualmente, les iba a costar dinero. No mucho, tal vez $15,000 en el transcurso de un año. Pero les iba a costar. Leticia sonrió tristemente. Ella también recordaba. Llamé al cliente. Le expliqué el error. Le dije que íbamos a corregirlo sin costo adicional. Que era nuestra responsabilidad. Él estaba sorprendido. Me dijo que no era necesario, que ya estaban satisfechos con el trabajo. Me aclaré la garganta. Insistí. Trajimos a nuestro equipo. Trabajamos 2 semanas adicionales sin cobrar. Corregimos el error. Y cuando terminamos, el cliente me miró y me dijo algo que nunca olvidé. Hice una pausa, sintiendo el peso de esas palabras incluso ahora. Me dijo, Adrián, acabo de entender por qué tu empresa va a durar. No es porque sean los mejores técnicamente. Hay muchos buenos. Es porque puedo dormir tranquilo sabiendo que si hay un problema, ustedes lo van a resolver. Y eso no tiene precio. Marco asintió. ¿Y saben qué pasó después?, preguntó a la sala. Ese cliente, continué yo, nos refirió a otros 8 clientes en los siguientes 6 meses. 8. Y les dijo a todos la misma historia. Que éramos una empresa en la que se podía confiar. Que hacíamos lo correcto incluso cuando nadie estaba mirando. Miré a Rodrigo. Esas 2 semanas de trabajo gratis nos costaron aproximadamente $30,000 en tiempo y recursos. Pero generaron más de $1 millón en nuevos contratos en el año siguiente. No porque fuéramos los más baratos o los más rápidos, sino porque éramos confiables. Rodrigo me miraba fijamente ahora. Podía ver algo trabajando detrás de sus ojos. Tal vez reconocimiento, tal vez arrepentimiento, o tal vez simplemente la comprensión tardía de cuánto había malinterpretado todo. Esa es la diferencia, dijo Marco, retomando el control de la conversación. Entre construir un negocio y construir una reputación. Rodrigo construyó un negocio. Números en papel. Contratos que suenan impresionantes en presentaciones. Pero Adrián construyó algo más valioso, una reputación que abre puertas. Que convierte clientes en defensores. Que hace que la gente quiera trabajar contigo. Caminó hacia la ventana nuevamente. El sol se estaba poniendo más rápido ahora. Las sombras en la sala se alargaban. Déjenme mostrarles algo más, dijo Marco, sacando su teléfono. Tocó la pantalla varias veces, luego la giró para que todos pudieran ver. Estos son correos electrónicos que he recibido en los últimos 6 meses. De clientes. Comenzó a leer. Primer correo, de la Corporación Mendoza. Marco, hemos notado un cambio en la calidad del servicio. Los proyectos se entregan a tiempo, pero falta ese toque personal que siempre nos hizo sentir valorados. Todo está bien con Adrián. Pasó al siguiente. Segundo correo, de Industrias del Valle. Necesitamos hablar sobre la renovación de contrato. Francamente, estamos considerando otras opciones. Desde que dejamos de tratar directamente con Adrián, la comunicación no es la misma. Continuó con un tercero. Fernández y Asociados. Marco, trabajamos con ustedes durante 15 años por una razón, Adrián. Si él ya no está involucrado activamente, necesitamos reconsiderar nuestra asociación.
Marco bajó el teléfono. Tengo 17 correos como estos. 17 clientes expresando preocupaciones similares. No están quejándose del trabajo técnico. Están preguntando por Adrián. Porque él era la garantía. Él era la razón por la que confiaban. Miró a Rodrigo con una mezcla de frustración y tristeza. ¿Y sabes qué hiciste cuando estos clientes preguntaban por él? Les dijiste que estaba menos involucrado. Que estaba en transición hacia el retiro. Palabras cuidadosas que básicamente decían, ya no importa. Pero para ellos, sí importaba. Y por eso estábamos perdiendo contratos. Rodrigo finalmente habló, y su voz era diferente ahora. Más pequeña. Menos segura. Yo pensé que si me veían a mí como el líder, si establecía mi propia identidad, podríamos atraer nuevos clientes. Clientes más modernos que valoraran eficiencia sobre sentimentalismos. Marco negó con la cabeza lentamente. Y ahí está tu segundo error fundamental. Asumiste que lo que construyó tu padre era obsoleto. Que la lealtad era anticuada. Que las relaciones no importaban en la era digital. Pero la verdad es exactamente lo contrario. Se cruzó de brazos. En un mundo donde todo se puede automatizar, donde la tecnología hace que todos los servicios parezcan intercambiables, lo único que realmente diferencia a una empresa de otra es la conexión humana. Es lo único que no se puede copiar. Lo único que no se puede subcontratar a otro país por menos dinero. Sergio se puso de pie. No dijo nada, solo caminó hacia donde yo estaba y se paró a mi lado. Un gesto silencioso pero poderoso. Leticia lo siguió. Luego Pedro. Uno por uno, los empleados antiguos se levantaron y se posicionaron cerca de mí. No era un acto planeado. Era espontáneo. Era su forma de decir sin palabras, estamos contigo. Los empleados nuevos observaban, algunos confundidos, otros conmovidos. Una chica joven, que no podía llevar más de 4 meses en la empresa, levantó tímidamente la mano. Yo no entiendo completamente lo que está pasando, dijo con voz vacilante. Pero desde que llegué aquí, he sentido que algo estaba mal. Que había una desconexión entre lo que Rodrigo decía que era la empresa y lo que algunos empleados antiguos parecían creer que era. Marco asintió, animándola a continuar. Pensé que era solo yo. Que tal vez no encajaba. Pero ahora miró a su alrededor. Ahora entiendo que lo que estaba sintiendo era la ausencia de algo. La ausencia de lo que ustedes están describiendo. Otra empleada nueva, algo mayor, añadió. Yo trabajé en 3 empresas antes de venir aquí. Y Rodrigo me vendió esta empresa como diferente. Como un lugar donde podría crecer, donde sería valorada. Pero desde el primer día, sentí que solo era otro número. Marco me miró. ¿Ves, Adrián? Incluso la gente que nunca te conoció puede sentir tu ausencia. Porque lo que construiste no era solo estructura organizacional. Era cultura. Era un espíritu que permeaba todo. Se giró hacia Rodrigo. Y tú, en tu prisa por modernizar, por optimizar, por demostrar que podías hacerlo a tu manera, mataste ese espíritu. Pieza por pieza. Decisión por decisión. Rodrigo tenía lágrimas en los ojos ahora. Yo solo quería que estuviera orgulloso de mí, dijo, y su voz se quebró. Toda mi vida, todo lo que hice fue tratar de estar a la altura. De ser digno de lo que él construyó. Y pensé que si podía hacerlo crecer, si podía hacerlo más grande, más rentable, finalmente sería suficiente. Sentí algo moverse en mi pecho. Dolor. Porque reconocí algo en esas palabras. Reconocí a un niño que nunca se sintió suficientemente bueno. Y parte de eso, una parte pequeña pero real, era mi culpa. Rodrigo, dije, y fue la primera vez que hablaba directamente con él desde que todo esto comenzó. Siempre estuve orgulloso de ti. Desde el día que naciste. No necesitabas hacer nada para ganar eso. Ya lo tenías. Él me miró, y vi en su rostro toda la confusión y el dolor de años acumulados. Entonces, ¿por qué?, preguntó. ¿Por qué siempre sentí que tenía que demostrarte algo? ¿Por qué sentí que nunca era suficiente? Respiré hondo. Esta conversación debió haber sucedido hace años. En privado. En casa. Pero la vida no siempre nos da el tiempo y el lugar perfectos. Porque, dije lentamente, tal vez te mostré cómo construir un negocio, pero olvidé mostrarte por qué. Te enseñé las habilidades, pero no transmití los valores. Y cuando tu madre murió sentí mi voz temblar. Cuando ella se fue, perdí mi brújula.
Ella era quien sabía cómo equilibrar todo, cómo ser fuerte en el trabajo y suave en casa. Yo solo sabía trabajar. Marco nos observaba en silencio. La sala entera estaba quieta. Esto ya no era una reunión de negocios. Era algo más profundo, más humano. Después de que ella murió, continué, intenté darte la empresa porque pensé que eso era lo que necesitabas. Propósito, dirección. Pero lo que realmente necesitabas era a tu padre. Y yo no supe cómo ser eso sin ella. Rodrigo se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Cometiste errores, le dije, y mi voz era firme ahora. Errores grandes. Lastimaste a gente buena. Casi destruyes algo que tomó décadas construir. Y eso tiene consecuencias. Vi cómo se encogía ligeramente. Pero, añadí, eres mi hijo. Y parte de esto es mi responsabilidad. Porque no te preparé correctamente. No te enseñé lo más importante. ¿Qué es lo más importante?, preguntó con voz apenas audible. Que el éxito sin integridad es solo una ilusión, dije. Que puedes tener todos los números correctos en papel y aún así estar fracasando si la gente a tu alrededor está sufriendo. Que el verdadero liderazgo no es hacer que la gente te obedezca. Es hacer que la gente quiera seguirte porque saben que te importan. Marco se acercó nuevamente. Adrián tiene razón, dijo. Y Rodrigo, lo que pasa ahora depende de ti. Puedes ver esto como el fin de todo, como una derrota humillante. O puedes verlo como el comienzo de algo diferente. Rodrigo lo miró con confusión. Fuiste destituido de tu posición, explicó Marco. Eso es definitivo. Pero no fuiste despedido de la empresa. Sigues siendo accionista. Sigues siendo parte de esto. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta segunda oportunidad? Hubo un largo silencio. Podrías irte, continuó Marco. Renunciar. Vender tus acciones. Empezar en otro lugar. Nadie te lo impediría. O podrías quedarte. Podrías aprender. De verdad esta vez. Sin ego. Sin atajos. Podrías permitir que tu padre te enseñe no solo cómo hacer negocios, sino cómo hacerlos correctamente. Miró a ambos. Pero esa decisión no la puedo tomar por ti. Y francamente, tampoco la puede tomar Adrián. Tiene que venir de ti. Rodrigo me miró. Luego miró a los empleados reunidos a mi alrededor. Luego a los más nuevos, que todavía procesaban todo lo que habían escuchado. No sé si merezco esa oportunidad, dijo finalmente. Probablemente no, respondió Sergio con dureza. Pero la vida no se trata de lo que merecemos. Se trata de lo que hacemos con lo que se nos da. Rodrigo asintió lentamente, como si estuviera procesando un peso que acababa de caer sobre sus hombros. Un peso que había estado evitando durante años y que finalmente no podía ignorar más. Marco miró su reloj. Es tarde, dijo. Y todos hemos tenido un día largo. Pero antes de que nos vayamos, hay algunas cosas que necesito dejar claras. Cosas que afectan a todos en esta sala. Volvió al centro, recuperando su postura de autoridad. A partir de mañana, Adrián retoma control total de las operaciones. Eso significa que todas las decisiones importantes pasan por él. Todos los proyectos activos serán revisados. Y vamos a tener conversaciones individuales con cada cliente que hemos perdido o que ha expresado preocupaciones. Miró a los empleados nuevos. Para aquellos que fueron contratados bajo el liderazgo de Rodrigo, quiero que sepan esto, no están siendo juzgados por las decisiones de él. Tienen una página en blanco, pero van a ser evaluados por su disposición a adaptarse a una nueva cultura. O más bien, a la cultura original que nunca debió cambiar. Una de las empleadas nuevas levantó la mano. ¿Qué significa eso específicamente? ¿Qué va a cambiar? Adrián dio un paso adelante. Era mi turno de hablar. De establecer expectativas. Significa, comencé, eligiendo mis palabras cuidadosamente, que van a ser tratados como personas, no como recursos. Pero también significa que voy a esperar más de ustedes. No más horas necesariamente, sino más corazón. Vi algunas miradas confundidas. Déjenme ser específico, continué. Cuando entreguen un proyecto, no quiero que sea suficientemente bueno. Quiero que sea algo de lo que puedan estar orgullosos. Algo que llevarían a casa y le mostrarían a su familia diciendo, mira esto. Yo hice esto. Caminé lentamente alrededor de la mesa, haciendo lo que Marco había hecho antes, conectando con cada rostro. Voy a conocer sus nombres. Voy a preguntarles cómo están. Y cuando lo haga,
Espero respuestas honestas. Si algo está mal, si están abrumados, si necesitan ayuda, quiero saberlo. Porque no puedo arreglar problemas que no conozco. Me detuve junto a uno de los empleados más jóvenes, un chico que no podía tener más de 22 años. Si cometen un error, le dije directamente, no quiero que lo oculten. Quiero que vengan a mí inmediatamente. Porque un error pequeño que se esconde se convierte en un problema grande. Pero un error que se reconoce se convierte en una lección. El chico asintió, sus ojos muy abiertos. Y una cosa más, añadí, dirigiéndome a toda la sala nuevamente. Sus vidas personales importan. Si su hijo está enfermo, si su padre necesita cirugía, si están pasando por un divorcio o una crisis, quiero saberlo. No para juzgarlos, sino para ayudarlos. Porque no pueden dar lo mejor de ustedes si están cayéndose a pedazos por dentro. Leticia se limpió más lágrimas. Esto, dijo con voz temblorosa. Esto es lo que extrañamos. Esta humanidad. Marco asintió con aprobación. Hay otra cosa, dijo. Los empleados que fueron despedidos en los últimos 2 años. Adrián y yo vamos a revisar cada caso. Y donde sea posible, donde tenga sentido, vamos a ofrecer recontratación. Sergio se enderezó, incluyendo a Ramón. Especialmente Ramón, confirmó Marco. Y otros que fueron dejados ir no por desempeño, sino por decisiones financieras cuestionables. Vi esperanza iluminarse en los rostros de los empleados antiguos. Gente que había visto amigos y colegas ser expulsados injustamente. Pero Marco levantó un dedo en advertencia, no va a ser instantáneo. Va a tomar tiempo reconstruir. Va a requerir trabajo duro de todos. Y va a significar que tal vez algunos de ustedes tengan que hacer más con menos mientras nos estabilizamos. Nadie protestó. El ambiente había cambiado completamente desde el inicio de esta reunión. También, continuó Marco, vamos a restaurar algunos beneficios que fueron eliminados. Bonos de desempeño basados no solo en números sino en contribución general. Días personales adicionales para emergencias familiares. Y vamos a reinstaurar las reuniones mensuales donde Adrián solía compartir la visión y dirección de la empresa. Sergio sonrió por primera vez en toda la tarde. Las juntas de café, dijo con nostalgia. ¿Las juntas de café?, preguntó uno de los empleados nuevos. Cada último viernes del mes, explicó Leticia, Adrián organizaba una reunión informal. Traía café, pasteles que Eugenia horneaba. Y durante 1 hora, hablábamos. No solo de trabajo. De todo. De nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros problemas. Pedro añadió, era donde nos enterábamos de lo que realmente estaba pasando en la empresa. Sin filtros corporativos. Sin presentaciones formales. Solo conversación honesta. Eso también regresa, confirmé. Empezando el próximo viernes. Marco sacó un documento diferente de su carpeta. Este era nuevo, impreso recientemente. Ahora, dijo con tono más serio, necesito hablar de Rodrigo específicamente. Todos se giraron hacia mi hijo, que seguía de pie en su lugar, pareciendo más pequeño de lo que había lucido al inicio de todo esto. Como dije antes, Marco lo miró directamente, fuiste destituido como director de operaciones. Pero conservas tu 20% de acciones. Eso te da ciertos derechos. Derecho a información financiera. Derecho a voto en decisiones mayores. Derecho a dividendos. Rodrigo escuchaba sin expresión. Pero Marco enfatizó la palabra, esos derechos vienen con responsabilidades. Y con límites. No puedes tomar decisiones operacionales. No puedes hablar en nombre de la empresa con clientes o proveedores. No puedes interferir con el trabajo de otros empleados. Hizo una pausa. Esencialmente, eres un accionista minoritario con voz pero sin autoridad ejecutiva. ¿Entiendes lo que eso significa? Rodrigo asintió. Entiendo. Ahora Marco cruzó los brazos. Tienes 3 opciones. Primera, puedes vender tus acciones. Adrián y yo tenemos derecho de primera compra según el contrato original. Te pagaríamos valor justo de mercado. Podrías tomar ese dinero e ir a cualquier otro lugar. Rodrigo no respondió, solo escuchaba. Segunda opción, puedes mantener tus acciones y simplemente ser un inversionista pasivo. Recibes tus dividendos, recibes reportes trimestrales, pero no participas activamente en la empresa. Marco dio un paso más cerca. Tercera opción, puedes quedarte, trabajar aquí, pero no como director, como empleado regular.
empezando desde abajo, aprendiendo el negocio de la manera en que debiste aprenderlo desde el principio, sin atajos, sin privilegios por ser el hijo del fundador. Vi algo cambiar en los ojos de Rodrigo. Sorpresa, tal vez. No había esperado que esa fuera una posibilidad. Si eliges la tercera opción, continuó Marco, reportarías directamente a Sergio. Trabajarías en proyectos bajo su supervisión. Y serías evaluado exactamente como cualquier otro empleado. Sin favoritismos. Sin segundas oportunidades fáciles. Sergio se enderezó, claramente no esperaba esto tampoco. ¿Sergio está de acuerdo con esto?, preguntó Rodrigo, mirando al hombre mayor. Sergio lo miró largamente. Había historia entre ellos. Rodrigo lo había menospreciado durante meses. Había ignorado su experiencia. Había tomado decisiones sobre su cabeza. Si vienes a trabajar para mí, dijo Sergio finalmente, con voz firme, vas a hacer exactamente lo que te diga. Sin cuestionamientos. Sin quejas. Y si intentas usar tu apellido o tu porcentaje de acciones para saltarte la cadena de mando, te voy a reportar directamente a tu padre. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? Rodrigo tragó saliva. Podemos. Entonces sí, dijo Sergio. Estoy dispuesto a intentarlo. Pero no por ti, por Adrián. Porque si él cree que todavía hay algo en ti que vale la pena salvar, entonces le debo al menos intentarlo. Marco asintió satisfecho. Bien. Rodrigo, tienes hasta mañana a las 9 de la mañana para tomar tu decisión. Puedes enviarme un correo electrónico con tu elección. Si no recibo respuesta, asumiré que elegiste la opción 2, inversionista pasivo. Se giró hacia el resto de la sala. Para todos los demás, la jornada laboral terminó hace una hora. Váyanse a casa. Estén con sus familias. Procesen todo lo que escucharon aquí. Y mañana, empezamos de nuevo. Con energía renovada y propósito claro. Los empleados comenzaron a recoger sus cosas lentamente. Algunos se acercaron a mí, estrechando mi mano, algunos con lágrimas en los ojos. Leticia me abrazó. Gracias por volver, susurró. Pedro simplemente puso su mano en mi hombro y asintió. No necesitaba decir nada. Los empleados nuevos salieron más callados, claramente abrumados por todo lo que habían presenciado. Pero vi en algunos de ellos algo diferente. Curiosidad. Tal vez incluso esperanza. Pronto, solo quedamos Marco, Rodrigo, Sergio y yo en la sala. El silencio era denso pero no incómodo. Era el silencio de después de la tormenta. Cuando el caos se asienta y puedes finalmente ver el daño, pero también la posibilidad de reconstrucción. Marco me miró. ¿Estás bien? Asentí. Estoy bien. ¿Seguro? Porque lo que viene no va a ser fácil. Hay mucho trabajo por hacer. Muchas relaciones por reparar. Lo sé, dije, pero es el tipo de trabajo que entiendo. El tipo de trabajo que me da propósito. Marco sonrió. Por eso eres perfecto para esto. Se giró hacia Rodrigo. Piénsalo bien esta noche. Sea cual sea tu decisión, respétala. No la tomes por culpa o por presión. Tómala porque es lo que realmente quieres. Rodrigo asintió sin hablar. Rodrigo finalmente se movió. Recogió su maletín, que había estado en el suelo todo este tiempo. Se lo colgó del hombro y caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo. Se giró hacia mí. Papá, dijo, y su voz era la de un niño perdido. Lo siento. Por todo. No respondí de inmediato. Dejé que las palabras flotaran en el aire entre nosotros. Disculpas fáciles no significaban nada. Lo que importaba era lo que venía después. Lo sé, dije finalmente. Pero las disculpas solo importan si vienen acompañadas de cambio real. Demuéstramelo, Rodrigo. No con palabras. Con acciones. Él asintió, se limpió los ojos una última vez, y salió. Sergio exhaló largamente. Ese muchacho tiene un camino difícil por delante. Todos lo tuvimos, respondí. La diferencia es si elige caminarlo o rendirse. Marco cerró su carpeta. Bueno, caballeros. Creo que todos necesitamos descansar. Adrián, ¿puedes venir mañana a las 8? Necesitamos revisar todos los proyectos activos antes de que llegue el resto del equipo. Estaré aquí a las 7, dije. Marco se rió. Por supuesto que sí. Algunas cosas nunca cambian. Sergio se acercó y me extendió la mano. Se la estreché, pero él tiró de mí hacia un abrazo.
Te extrañamos, viejo. No tienes idea de cuánto. Yo también los extrañé, admití. Cuando finalmente salí del edificio, el aire nocturno era fresco. La ciudad brillaba con luces. Caminé hacia mi auto lentamente, dejando que los eventos del día se asentaran. 30 años. 30 años de construir algo. De sacrificar. De creer que todo valía la pena. Y en solo 2 años, casi se desmorona. Casi, pero no lo hizo. Porque algunas cosas, cuando están construidas sobre cimientos sólidos, pueden doblarse pero no romperse. Encendí el auto pero no arranqué de inmediato. Saqué mi teléfono y miré la foto de pantalla. Eugenia y yo, hace 10 años, frente al edificio. Ella sonreía. Siempre sonreía. Lo hicimos, amor, susurré. Lo salvamos. Podía imaginar su respuesta. Podía escuchar su voz en mi mente. Tú lo salvaste. Yo solo te di el empujón que necesitabas. Pero no era cierto. Ella había sido parte de cada decisión importante. Cada valor que defendí, ella lo había ayudado a formar. La empresa no era solo mía. Nunca lo fue. Era nuestra. A la mañana siguiente, llegué al edificio a las 6:30. No pude esperar. El guardia de seguridad se sorprendió al verme tan temprano. Don Adrián dijo con una sonrisa. Qué bueno verlo de vuelta. Es bueno estar de vuelta, Miguel. Recordaba su nombre. Siempre lo había recordado. Subí a mi antigua oficina. La puerta tenía una capa de polvo. Rodrigo la había convertido en un almacén de archivos viejos. Abrí las ventanas. Dejé entrar el aire fresco. Y comencé a limpiar. A las 7, Marco llegó. Me encontró moviendo cajas. Deberías haber pedido ayuda, dijo. Me gusta hacerlo yo mismo, respondí. Me recuerda de dónde empezamos. A las 9 en punto, mi teléfono sonó. Era un correo electrónico de Rodrigo. Lo abrí con el corazón latiendo un poco más rápido. El mensaje era corto. Elijo la opción 3. Reportaré con Sergio mañana a las 8. Gracias por la oportunidad. Voy a demostrar que puedo aprender. R. Mostré el correo a Marco. Él asintió. Interesante. No esperaba que eligiera el camino difícil. Tal vez hay esperanza para el después de todo, dije. Durante las siguientes semanas, me sumergí en el trabajo de reconstrucción. Llamé personalmente a cada cliente que habíamos perdido. Don Pedro fue el primero. Adrián, dijo cuando escuchó mi voz, con emoción evidente. Pensé que te habías olvidado de mí. Nunca, don Pedro. Nunca. Le expliqué todo. Lo que había pasado. Por qué había estado ausente. Y le pedí perdón. Volvería a trabajar con ustedes, dijo finalmente. No porque necesite sus servicios, sino porque te extrañé, amigo. Una por una, las relaciones se repararon. De 17 clientes perdidos, recuperamos 11 en 2 meses. Los otros 6 habían firmado contratos largos. Pero dejaron claro, cuando esos contratos terminaran, volverían. Rodrigo trabajaba bajo la supervisión de Sergio. Lo vi desde lejos algunos días. Cargando cajas. Tomando notas en reuniones donde antes habría sido él quien hablaba. No vino a pedirme ayuda. No se quejó. Simplemente trabajó. 3 meses después, Sergio vino a mi oficina. Necesito hablar contigo sobre Rodrigo, dijo. Mi corazón se hundió. ¿Qué pasó? Nada malo, Sergio se apresuró a aclarar. Al contrario. El muchacho está aprendiendo. De verdad. Ayer cometió un error en un cálculo. Vino a mí inmediatamente, antes de que yo lo descubriera. Me explicó qué había pasado y ya tenía 2 opciones de solución preparadas. Sentí algo aflojarse en mi pecho. No es el mismo, continuó Sergio. Todavía tiene momentos donde puedo ver el ego queriendo salir. Pero se controla. Escucha. Pregunta. Y cuando los empleados nuevos lo ven haciendo trabajo básico sin quejarse, eso les enseña más que cualquier discurso sobre humildad. Gracias por darle la oportunidad, dije. No lo hice por él, respondió Sergio. Lo hice por ti. Pero ahora, después de verlo trabajar estos meses, estoy empezando a hacerlo también por él. Porque creo que finalmente está encontrando al hombre que debió ser desde el principio. Las juntas de café regresaron. El primer viernes, la sala estaba llena. Traje café y pasteles. Hablamos de la empresa, de nuestras vidas, de sueños. Rodrigo estaba ahí, sentado al fondo,
sin decir mucho. Solo escuchando. Aprendiendo. Al final, una empleada nueva levantó la mano. Don Adrián, solo quiero decir gracias. Gracias por mostrarnos que es posible hacer negocios sin perder la humanidad. 6 meses después del día de la confrontación, Marco convocó una reunión especial. Toda la empresa reunida nuevamente en la misma sala donde todo había cambiado. Quiero compartir algunos números, dijo Marco, proyectando gráficos en la pantalla. En los últimos 6 meses, la rentabilidad ha aumentado 22%. La satisfacción del cliente subió a 89%. Y la rotación de empleados cayó a 11%. Hubo aplausos. Pero más importante que los números, continuó Marco, es esto. Mostró una nueva imagen. Era un correo de un cliente importante. Dice, finalmente volvieron a ser la empresa que recordábamos. La empresa en la que confiábamos. Gracias por no rendirse. Marco me miró. Adrián, ¿quieres decir algo? Me puse de pie. Miré todos los rostros, antiguos y nuevos. Y vi algo que no había visto en años, unidad. Solo esto dije. Construir algo real toma décadas. Destruirlo puede tomar meses. Pero reconstruirlo, cuando está hecho con las personas correctas y los valores correctos, puede ser más rápido de lo que crees. Gracias por creer. Gracias por quedarse. Gracias por ser familia. Esa noche, volví a casa y me senté en la terraza con una taza de té. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Rodrigo. Papá, sé que todavía tengo mucho que demostrar. Pero quiero que sepas que finalmente entiendo. No se trata de ser el más grande o el más rico. Se trata de construir algo que importe. Algo que ayude a la gente. Gracias por no rendirte conmigo. Te amo. Leí el mensaje 3 veces. Luego respondí simplemente, te amo también, hijo. Y estoy orgulloso del hombre en que te estás convirtiendo. Miré la foto de Eugenia en mi teléfono. Lo logramos, le dije en voz baja. Salvamos la empresa. Y creo, mi amor, que también salvamos a nuestro hijo. El viento nocturno era suave. Las estrellas brillaban sobre la ciudad. Y por primera vez en 5 años, desde que Eugenia se fue, sentí paz completa. No porque todo fuera perfecto. Todavía había trabajo por hacer. Todavía había desafíos por enfrentar. Pero había recuperado lo más importante, propósito, dignidad, y la certeza de que lo que construyes con integridad nunca muere realmente. Puede tambalearse, puede doblarse, pero si los cimientos son sólidos, siempre puede recuperarse. Y mientras la noche envolvía la ciudad, mientras la empresa que construí respiraba de nuevo con vida, supe que esta historia no era sobre venganza o victoria. Era sobre algo más profundo, redención. Mía. De Rodrigo. De todos nosotros. Y ese, finalmente, era el verdadero final feliz.